Entonces, estamos viendo el tema de la representación ante el Tribunal Federal. Que debe de darles claro que esta representación es la misma o es igual ante cualquier autoridad, ¿no? Esto sí les queda claro. Es decir, en el recurso de revocación, pues la representación sigue las mismas reglas. Está prohibida la gestión judicial o la gestión de negocios y debemos de entenderlo así. Entonces, ya no tienen ninguna duda respecto de la representación de personas legales. Ninguna. Bueno, pues veamos entonces la representación de personas físicas. Y aquí vamos a tener varios supuestos. Ustedes han de recordar la mayoría de ellos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes alguna forma de representación de las personas físicas? Les pregunto, ¿quiénes representan a los menores de edad? Los tutores o padres. Muy bien. El Ministerio Público en ciertos casos, ¿no? Bueno, en caso de ausentes, pero veamos el primer supuesto. Tutores o padres. Tutores legales, que normalmente son los padres. ¿Y qué documento tendría usted que agregar a su demanda para acreditar esta representación? El acta de nacimiento. Entonces aquí tenemos el primer supuesto cuando se trata de aquellos que ejercen la patria potestad. ¿Cómo se representa a los ausentes? Aquel que se fue y ya no regresó, ¿cómo lo representarían? ¿Con qué documento? ¿No se acuerdan? Con una declaratoria de ausencia emitida por autoridad competente. ¿Queda claro? Piensen ustedes el supuesto. Mi papá se fue a Estados Unidos y nunca regresó. Mi papá salió a trabajar y encontraron su carro quemado al fondo de un barranco. Necesitaremos una declaratoria de ausencia que nos dé una presunción de muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién representa al muerto? ¿Se puede dar el caso en el que el contribuyente fallece y necesitamos promover para defender sus derechos? ¿Y quién lo representa? ¿Podría ser el albacea de la asociación? Exactamente. ¿Y qué documento vas a tener que adjuntar, Joseph? No, bueno, bueno, sería el acuerdo que se nombre albacea, ¿no? El nombramiento de albacea, obviamente con su aceptación y protesta del cargo. ¿Estamos? A su vez, también las personas físicas se pueden representar con un poder, mejor dicho, con un mandato simple. ¿Cuál es el mandato simple? ¿Recuerdan ustedes?
¿O no se acuerda? ¿Cuál? Sería así un tipo de contrato, ¿no? O sea, que no esté, bueno, que no sea ante notario público. Exactamente, normalmente lo conocemos como una carta poder. Las personas físicas válidamente pueden ser representadas por medio de una carta poder. Esto se le conoce como mandato simple. Les pregunto, ¿ustedes saben llenar una carta poder? ¿O no? ¿Ninguno? ¿Ninguna? La carta poder sirve y tiene efectos plenamente cual si fuese un poder notarial. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? ¿Cuánto cuesta que te hagan un poder notarial? Esto refiriéndonos a personas físicas. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto cuesta? ¿Ha ido alguna vez con un notario? Nunca han ido con un notario. Pues un poder simple está alrededor de unos 5,000 pesos. ¿Cuánto les cuesta a ustedes hacer una carta poder? Una hoja y tinta. Una hoja y tinta. ¿Y cuánto le vas a cobrar a tu cliente por esa hoja y esa tinta? Yo sé, Rafael. Ay, pues yo pensaría depende de la situación económica de la persona. Pues sí, pero imagínate, si vale 5,000 ante un notario, ¿tú cuánto le vas a cobrar? Le cobro 1,000, así. Por una hoja. Joseph dice, depende el sapo es la pedrada, güey. Pero para ello necesitan saber llenar una carta poder. ¿Están de acuerdo? Y regreso a la pregunta que les hice hace un par de minutos. ¿Saben llenar una carta poder? Rafael ya sabe cuánto va a cobrar Joseph también, pues depende, pero les pregunto, ¿lo saben hacer? Porque eso es lo bonito de mis alumnos. Saben cuánto se cobra, pero no lo saben trabajar. Pues, podría ser un contrato de mandato, ¿no? O sea, poner las cláusulas, así como, o sea, no necesariamente en esto como que el formato, ¿no? Pues sí, el contrato de mandato, el mandato simple es lo que conocemos como carta poder. Pero reitero, y otra vez la pregunta, ¿saben llenar una carta poder? ¿Una de papelería, aunque sea? Yo no. Karen me dice que no. ¿Y los demás? Rafael me dice que no. Joseph, ¿tú sabes llenar una carta poder? Que la única vez que, bueno, la vez que fui abogado, yo no le hice llegar carta poder, tengo que aceptarlo. Todo fue verbal. A ver, otra vez. ¿La única vez que fuiste abogado, dijiste? Sí, o sea, bueno, o sea, yo llevé un caso, Ajá. pero yo no le hice llenar carta poder. Ok, pero hay que entender que la carta poder no es lo mismo que un contrato de prestación de servicios. La carta poder es la que me permite actuar a nombre de una persona física. Recuerden que esto es exclusivo de persona física. Y el único requisito establecido en el Código Civil, tanto federal como local, a esto se le llama mandato judicial. Muy bien. Es que, bueno, la única vez que yo llené una carta poder, honestamente, fue para una tarea que Ajá. nos dejó mi profesor de contratos, porque él nos dejaba que teníamos que conseguir un contrato por cada un tema que veíamos. O Ujú. sea, obviamente un contrato relacionado al tema. Y creo que fue la única vez que yo llené una carta poder, porque de hecho hasta, bueno, mi profesor de contratos decía que
Bueno, a lo mejor él se equivoca, no sé. Sí. Pero él decía que como que la carta de poder ya no se usaba tanto, sino que se usaba más el contrato de prestación de servicios. Pues bueno, quienes lo usaban, ¿no? Bueno, a lo mejor, no sé qué te estaba enseñando tu profesor, pero yo, yo te comento, la carta poder la utilizamos todos los días para representar personas físicas. En el procedimiento. Entonces, hay que entender que tenemos que aprender a hacer una carta poder. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que por favor, esto me gustaría que lo hagan de este modo, ¿no? Yo sé que ya hay formatos en internet y bla, 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 bla. A mí me gustaría que vayan a cualquier papelería y compren una carta poder. Primero vamos a trabajar con ese formato y luego construimos el propio. ¿Les parece adecuado? Y váyanse al capítulo correspondiente de su Código Civil para que analicen el mandato judicial. Es decir, la carta poder la debemos de entender como un mandato judicial para fines de nuestra materia. Y el único requisito para que tenga validez plena, cual si fuese un contrato cual si fuese un poder notariado, es que el poder dante acuda ante la autoridad a ratificar el mandato simple. ¿Sí queda claro? Es el único requisito. Ratificándolo ante autoridad, surte efectos plenos, cual si fuese un poder notariado. ¿Quedó claro? Entonces, pues hay que aprender a trabajarlo de este modo. Muy bien. Sigamos con las formas de representación. Estábamos viendo el mandato simple. Ahora, pues, como ustedes saben, viene el mandato público o notarial. Muy bien. Aquí, ¿qué van a tener ustedes que exhibir? Pues obviamente, esta escritura pública hecha ante un notario donde se les otorga representación. Y tengan ustedes mucho cuidado que cuando se les otorgue esa representación, ¿cuáles son las cláusulas que va a contener? Es decir, ¿cuál será la responsabilidad que tengan ustedes respecto de este mandato? Recuerden que ustedes se van a obligar y pueden ser responsables van a tener responsabilidades como mandatarios. Entonces tengan mucho cuidado con ello. ¿A qué se van a obligar? ¿Qué cláusulas van a ser las que van a tener? ¿Estamos? ¿Vino sola? Normalmente pedimos que el mandato sea lo más amplio y que no requiera cláusula especial. Bueno, pues tengan ustedes en cuenta que ese tipo de mandatos, pues van a traer como consecuencia que ustedes tengan mayor responsabilidad. ¿Están de acuerdo? Serán responsables de los daños y perjuicios que le ocasionen a su representado. ¿Queda claro?
Muy bien. Y después viene otra forma de representación. ¿Quién me ayuda dándole lectura al artículo 5º en su segundo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo? ¿Qué es la otra forma de representación? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es la última forma de representación? La representación procesal. En nuestro caso, para nuestra materia, viene en el artículo 5º. ¿Quién me ayuda? Carlos, ¿tienes a la mano la ley? Ajá, pero no, o sea, es todo el artículo, porque, o sea, está lo de la gestión de negocios, pero sobre lo que estamos viendo también dice la representación de las autoridades corresponderá. Sí, pero De los particulares, ¿leo todo? Porque sí son 5 el segundo párrafos. párrafo. Ah, el artículo 5º. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o en carta poder firmada ante 2 testigos y ratificadas con firmas del otorgante y de testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La Ahí, representación. espera. Primer supuesto. Aquí tenemos dos representaciones. Poder simple y poder notarial. Ya vieron ustedes que el único requisito para que su poder simple tenga validez ante la autoridad es que sea ratificado. Bueno, requiere la presencia, la firma de 2 testigos y que el poder sea ratificado ante el secretario de acuerdos. ¿Queda claro? Y el poder normal, bueno, el poder público, pues ustedes saben que debe de ser ante autoridad con sus requisitos debidos. Muy bien. Ahora, sigamos con la siguiente parte, Carlos, por favor. La Sí. representación. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. Fíjense, en este párrafo nos dan todas las formas de representación, ¿sí lo están viendo? Hablamos de los menores de edad, me faltó hablar la representación, vamos a agregarla de una vez, de los incapaces. Aquí nos estamos refiriendo a una persona con capacidad, bueno, mayor de edad, pero sin capacidad de ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ejemplos me pueden dar de este último supuesto? ¿A qué le llamamos incapaz? ¿Recuerdan ustedes o una persona en estado de interdicción? ¿Qué ejemplo me pueden dar? A una persona que tiene discapacidad o cierto retraso. Ok, ¿qué tipo de discapacidad? Porque tendríamos que acotarlo, ¿no? Un retraso mental, estoy de acuerdo. ¿Qué otro sería? Un adulto mayor que pierde, que sufre de demencia senil, ¿sería sujeto de esto? ¿De un estado de interdicción? Sí, ¿Qué otro ejemplo? O no les llega ninguno.
Es que son todas las personas que padecen de una afección, ya sea por enfermedad o deficiencia como física o algo así, ¿no? O sea, no es tal cual como, Pero ¿por qué física? O sea, porque es que a veces pueden ser justo incapaces por algo que tengan físicamente, o sea, algo que no puedan desarrollar ellos por sí mismos. por eso, pero no te da eso no te da ninguna incapacidad legal, ¿o sí? Ejemplo, si yo estoy cuadrapléjico, ¿a poco sería incapaz? Depende, porque hay muchos cuadraplégicos que llegan a perder también el habla. Entonces, puede entrar ahí ya la incapacidad también. Porque si ya no te puedes expresar de una manera, no puedes mover el cuerpo, ¿cómo te vas a expresar tu sentir? Ok, ahí estoy de acuerdo en ese supuesto. Jesús, tienes levantada la mano, te escucho. Sí, profesor, muchas gracias. Justo recuerdo que esto se contempla en el Código Civil al momento de, bueno, uno de los actos más solemnes que es hacer un testamento, donde se contempla personas que puedan tener algún tipo de incapacidad, pero que tengan un estado de lucidez, pueden hacer su testamento. O sea, si se tiene este estado de lucidez, entonces, o sea, no solamente es como una incapacidad física, sino es un estado donde la persona no se encuentra para poder ejercer su voluntad, por así decirlo, pero, o su decisión, o sea, porque no es físico, pero se refiere a expresar su sentimiento, su voluntad. Exactamente. Bueno, yo lo entiendo como este tipo de incapacidad cuando tenemos algún tipo de padecimiento mental que nos impide expresamente expresar nuestros deseos. Es decir, un síndrome de Down, un Asperger, una incapacidad, decía yo, por lo que se conoce como demencia senil, un Alzheimer. Si estamos de acuerdo, puede ser de nacimiento o puede ser adquirida. Va a depender de el caso en concreto. Muy bien. Ahora, piensen ustedes que esto, ¿cómo lo vamos a establecer? Pues hay que establecerlo mediante la respectiva declaratoria judicial. ¿Estamos? Necesitamos que haya una declaratoria por juez de lo familiar en el sentido que hay que tomarlo en cuenta para nuestra situación. Muy bien, si ustedes no exhiben la declaratoria de interdicción, no tendrán la representación. Recuerden que todo esto lo tienen que adjuntar con su escrito de demanda. ¿Queda claro? Muy bien. Por favor, Carlos, seguimos leyendo el artículo 5. ¿Quieres comentarme algo, Joseph? Yo, la verdad tengo curiosidad de preguntarle, ¿usted en su, bueno, en su trayectoria sí le ha tocado ver algún caso así? O sea, de una persona que no tenga lucidez. Sí, varios. Bueno, el más reciente que hice fue precisamente por una declaratoria de incapacidad por un jovencillo, un chamaco de 20 y tantos años que tiene este síndrome de Asperger, que es como bueno, lo que me explicaban, porque yo soy neófito al respecto, me explicaban que es similar a un síndrome autista, Es un tipo de autismo. Ujú. mayor, menor graduación,
Bueno, el tema que esta persona era un mayor de edad, pero tenía este síndrome que le impide relacionarse con su entorno y por lo tanto se tuvo que hacer la declaratoria porque este muchacho tenía a su nombre algunos bienes que le pusieron sus padres. Y la declaratoria la solicitaron sus hermanos, que son quienes se encargan, sus hermanos mayores, que son los que se encargan del cuidado ahora que ya no está el padre. Entonces sí, me han tocado varios, yo sé, por esquizofrenia, por síndrome de Down, declaratorias de ausencia. Son, por decirlo así, comunes. Oh, ya. Bueno, es que le pregunto porque la verdad yo sí lo veo un poco lejano. Pero bueno, yo no tengo tanta experiencia. No, créeme que de repente parece que los maestros les andamos platicando la Rosa de Guadalupe, pero cuando lleguen ustedes al foro se van a encontrar con esto y más. Pues hay miles, infinidad de casos que te pueden pasar. ¿Sale? Gracias, profesor. Órale. Bueno, por favor, Carlos, continuamos con el siguiente párrafo. Bueno, con donde nos habíamos quedado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el sistema de justicia en línea de demandas o promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral la hizo el administrador único o el presidente del consejo de administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al momento de la presentación. Bueno, aquí viene otro supuesto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de personas legales, en este caso una persona legal privada, señalamos que tiene que ser representada por escritura pública o por su representante legal? Y aquí tenemos una presunción. Si lo presentas en la vía electrónica, bueno, pues yo como secretario de acuerdos, como funcionario del tribunal, voy a presumir que quien lo hizo fue el representante legal, ya sea establecido en la acta constitutiva, ya sea el presidente de la asamblea o cualquier otro. ¿Esto queda claro? No se preocupen tanto por la representación en línea de la persona moral. No obstante, yo les sugiero tomen mucho cuidado con la representación, lo mismo que les dije la clase anterior para la persona moral. Con todo y que exista esta presunción, no se confíen de ella. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más dice el artículo 5º? La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y, en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas conforme lo establezcan las disposiciones locales. Muy bien. Aquí tenemos esto que les platicaba yo de la representación de la persona legal pública. ¿Quién lo va a hacer? Pues tenemos que checar la ley orgánica para saber en quién recae esta representación. Muy bien. Seguimos, por favor. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito al licenciado en Derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. Aquí tenemos dos formas de representación procesal. Para personas físicas y para autoridades.
La primera se refiere a los licenciados en Derecho. Se les autoriza para realizar promociones de trámite, pero tienes que acreditar ser licenciado en Derecho. ¿Esto queda claro? Tú puedes firmar para hacer que avance el proceso, para varias cuestiones. Pero viene otra forma de representación, que es la de los pasantes. ¿En qué párrafo viene del quinto que acabas de leer, Carlos? Es el quinto, no. Sí, es el quinto, ¿no? El quinto, ¿pero qué párrafo? El quinto, o sea, es el artículo quinto, párrafo quinto. Ah, ok, ok. Esto es muy importante porque anteriormente, bueno, ya les estoy hablando de hace algunos ayeres, hace más de 10 años, no existía la representación para los pasantes en el juicio de nulidad. No les prestaban siquiera el expediente. Hoy por hoy, ustedes ya tienen su fundamento para poder ir a ver el expediente. ¿Y a qué los autoriza este artículo quinto en su párrafo quinto? Katia, ¿para qué te autoriza? Para oír notificaciones e imponerse de los autos. Exacto, oír notificaciones e imponerse de autos. Es decir, consultar el expediente. Entonces, el día de mañana que no les quieran presentar, que no les quieran prestar un expediente en el tribunal, ¿qué les van, con qué se van a defender ustedes? Con una coca. Aparte de la coca. El artículo quinto, párrafo quinto de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Exactamente, aunque creo que la coca te dará mejores resultados. Tienes buena mentalidad de abogado postulante. Lástima que me dices que nunca vas a estar en un foro, Rafael. Pues ya veo el nivel de maldad que puedo desarrollar. No es bueno para la sociedad que yo entre ahí. Pero ¿por qué maldad? Es hacer más fácil, allanarte el camino, pues si no los vas a ir a corromper. Va a haber puro impulso procesal. No, mejor dejémoslo bien. Bueno. Ojalá por ahí te vea algún día en juzgados. Ahora, vean ustedes esto. Ya sea como dice Rafael, con un impulso procesal líquido o monetario, o con la ley en la mano, tienen ustedes que saber que existe esta representación, que es el supuesto que estábamos viendo en nuestro cuadro de los, el mandatario judicial o el representante procesal. ¿Queda claro? La representación procesal tiene su sustento en este artículo 5. Muy bien. Perfecto. Ahora, hay que analizar el siguiente aspecto de las generalidades del juicio de nulidad, que es el artículo 6. En su primer párrafo nos viene una prohibición expresa. Katia, ¿me ayudas dándole lectura al primer párrafo del artículo 6? Artículo 6. En los juicios que se tramiten ante el tribunal no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cada parte, bueno,
En primer lugar, están prohibidas las costas judiciales. Es decir, ir al tribunal no nos cuesta un centavo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no nos cobra el tribunal por impartir justicia. Y después nos indica, cada una de las partes será responsable de los gastos que le genere dicho trámite. Las pruebas, los peritos y demás. ¿Esto sí queda claro? A diferencia de materia civil, donde toda demanda que se precie de ser buena demanda reclama desde un inicio el pago de los gastos y las costas. ¿Lo han leído alguna vez? Aquellos que ya trabajan. ¿Usted sí lo ha leído, Elsa? Bueno, lo he visto en ejemplos, porque así en una demanda de verdad. Pues, Bueno, lo ha visto en ejemplos. ¿Y qué dice? ¿Cómo viene esa pretensión? O sea, la ley... pues viene al final en las peticiones al juez, le dice que atentamente pido y ya le pone que condene a la otra parte al pago de los gastos y costas que se hagan con motivo del juicio. Algo así. ¿Y cómo entiende usted esa petición? Pues que lo que esa parte se haya gastado, o sea, bueno, lo que la parte que lo pide se haya gastado en, pues en los trámites que se hayan tenido que hacer para el juicio, pues que lo pague la otra persona, ¿no? Bueno, que también se condene el pago de eso. Pero ¿cómo sacamos esos trámites, ese costo de los trámites? Ejemplo, pongo un ejemplo. Yo le puedo cobrar a Katia 400,000 pesos por mi representación. ¿Está de acuerdo? Y Carlos, por el mismo trabajo, le puede cobrar $500,000 de pesos. ¿Tendría que pagar la contraparte de Katia el $500,000 de pesos de Carlos? ¿O cómo? ¿Cómo se imagina usted que se establece estas cantidades? ¿O sería por el arancel? Exactamente. Hay que analizar, depende de dónde se esté llevando el caso, si existe o no arancel. O, en su defecto, el contrato de prestación de servicios. Doy ejemplo. Ciudad de México no cuenta con arancel de los abogados, sino que está establecido en la ley orgánica del Tribunal, bueno, del Poder Judicial de la Ciudad de México, bien establecido cuáles serán estos costos que puede cobrar el abogado. Y ahí viene desde leer una hoja hasta acudir a una audiencia. El Estado de México, por otra parte, sí cuenta con un arancel, pero expresamente señala, el artículo 1, el arancel será aplicable solo en los casos que no se cuente con un contrato de prestación de servicios. ¿Queda claro? Y hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los abogados no nos regimos por el arancel, porque el mismo pues ya está desactualizado. Es decir, es muy poquito lo que dice que debemos de cobrar. ¿Queda claro? Pero bueno, en materia federal debemos de tener en cuenta que no existe este cobro en costas. Muy bien. Seguimos leyendo, por favor, segundo párrafo. Siguiente párrafo, por favor. Sí, perdón. Únicamente habrá lugar a condena en costas a favor de la autoridad demandada cuando se controviertan resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios. Y viene la excepción. Sí habrá lugar a la condena en costas cuando sea
la autoridad quien se ve perjudicada por parte del promovente, toda vez que lo hizo únicamente para dilatar la ejecución del acto impugnado. Pero les voy a ser sincero, aquí yo nunca he visto una sola condena por este párrafo. Nunca he visto que la autoridad lo pida. Y créanme que he visto muchos casos donde únicamente se promueven para dilatar la ejecución. ¿Queda claro? ¿Seguimos, Katia? Para los efectos de este artículo, se entenderá que el actor tiene propósitos notoriamente dilatorios cuando, al dictarse una sentencia que reconozca la validez de la resolución impugnada, se beneficia económicamente por la dilación en el cobro, ejecución o cumplimiento, siempre que los conceptos de impugnación formulados en la demanda sean notoriamente improcedentes o infundados. Cuando la ley prevea que las cantidades adeudadas se aumentan con actualización por inflación y con alguna tasa de interés o de recargos, se entenderá que no hay beneficio económico por dilación. Bueno, aquí nos explica el legislador cuándo vamos a entender esta dilación. La última parte de este párrafo se refiere al crédito fiscal. Recuerden ustedes que el crédito fiscal tiene actualizaciones y recargos por el paso del tiempo. Entonces, pues en materia fiscal nunca vamos a tener esta condena a costas. Será para materia administrativa y propiamente la ambiental. ¿Estamos claros? Muy bien. Siguiente párrafo. La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. Habrá falta grave cuando, fracción 1, se anule por ausencia de fundamentación o de motivación en cuanto al fondo o la competencia. Fracción 2. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad, si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación, no hay falta grave. Fracción 3. Se anule con fundamento en el artículo 51, fracción 5 de esta ley. Ahí hacemos un paréntesis. Fíjense que primero nos dijeron, no hay condena en costas y ya nos habíamos emocionado. Pero ya después estamos viendo que sí. Habrá condena en costas para el demandante particular cuando lo haga con fines meramente dilatorios. Y después habrá condena al pago de una indemnización para la autoridad que cometa una falta grave y al contestar no se allane. ¿Esto qué quiere decir? Que haga trabajar a la autoridad sabiendo, bueno, a la autoridad jurisdiccional, sabiendo que estuvo mal en su actuar. ¿Queda claro? Y ahora sí, la última parte, por favor, Katia. La condenación en costas o la indemnización establecidas en los párrafos 2 y 3 de este artículo se reclamará a través del incidente respectivo, el que se tramitará conforme lo previsto por el 4º párrafo del artículo 39 de esta ley. Muy bien. ¿Cómo vamos a reclamar este pago? No lo podemos reclamar desde la demanda, ¿están de acuerdo? O desde la contestación a la demanda. Sino tenemos que ver que se dé el supuesto. Es decir, si soy demandante y la autoridad contestó sin allanarse a sabiendas que está en una falta grave y así es declarado por la autoridad jurisdiccional, debo de promover el incidente respectivo. ¿Queda claro?
Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Pues vamos a dejar hasta aquí la clase. Ya son prácticamente las 9 de la mañana. Y nos vemos por acá el día... Nada más déjenme ver si no tengo audiencia. El miércoles. Sí, nos vemos por acá el día miércoles, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta Bueno, luego. profesor. Gracias, profesor. Buen día. Buen día. Hasta luego.